Hay personas que están sonriendo por fuera, pero por dentro sienten que algo no está bien. Y quizá tú también llegaste a este video sintiéndote cansado, confundido o espiritualmente pesado, aunque no sepas explicar exactamente por qué. Porque a veces el mal no aparece como una tragedia enorme. A veces aparece como desánimo constante, como ansiedad al despertar, como pensamientos oscuros que no te dejan descansar, como puertas que parecen cerrarse una tras otra. Y lo más fuerte es que mucha gente intenta luchar sola contra eso. Pero escucha esto con atención. El Salmo 70 no fue escrito para personas perfectas. Fue escrito para momentos de desesperación, para momentos donde el alma necesita ayuda urgente de Dios. Por eso el salmista clamó: «Apresúrate, Señor, a socorrerme». No era una oración religiosa. Era un grito de alguien que ya no quería seguir cargando tanto peso solo. Y quizá hoy tú también necesitas hacer ese mismo clamor, porque hay cadenas que solo se rompen cuando Dios entra en la batalla. Hay milagros que comienzan en el momento en que una persona decide orar con fe de verdad. Por eso quiero pedirte algo. Quédate conmigo hasta el final de esta oración poderosa, porque mientras oramos juntos, Dios puede traer paz a tu mente, protección a tu vida y fuerza para vencer aquello que está intentando apagar tu esperanza. Y tal vez esta noche marque el comienzo de algo que tu corazón necesitaba desde hace mucho tiempo. Hay personas que despiertan cansadas incluso después de dormir 8 horas, y él sabía exactamente cómo se sentía eso. Se levantaba, preparaba café, revisaba el celular y ya sentía el corazón pesado antes de salir de casa. Lo curioso es que durante mucho tiempo pensó que era estrés normal, hasta que entendió algo que cambió su forma de vivir. Muchas batallas no empiezan afuera, empiezan dentro del alma. Y ahí fue donde una oración poderosa comenzó a tener sentido real en su vida. Porque a veces la mente se llena de ruido sin que la persona se dé cuenta, y termina cargando miedos que ni siquiera le pertenecen. Con el tiempo empezó a notar señales pequeñas pero constantes. Había días en los que todo parecía salir mal desde temprano. Discusiones innecesarias, ansiedad sin explicación, pensamientos negativos repetitivos y una sensación extraña de agotamiento espiritual. Fue entonces cuando escuchó un mensaje de Dios que decía: «No todo lo que pesa en tu corazón viene de ti». Uf, esa frase le quedó dando vueltas durante días, y aunque al principio dudó, empezó a hacer algo simple cada mañana. Antes de tocar el teléfono, hacía una oración de la mañana pidiendo claridad mental y protección. Algo tan sencillo comenzó a cambiar lentamente su ambiente interior. Y ahí descubrió algo que mucha gente ignora. El mal casi nunca entra haciendo ruido. Entra en silencio, disfrazado de preocupación constante, desánimo y pensamientos oscuros. Por eso la oración para protección no es exageración religiosa, es una necesidad emocional y espiritual. Él comenzó incluso a dormir diferente después de incluir una oración de la noche antes de acostarse. Ya no terminaba el día atrapado en ansiedad como antes. Poco a poco, empezó a sentir paz otra vez. Aunque todavía no entendía completamente por qué las luchas espirituales parecían intensificarse justamente cuando estaba más cerca de recibir algo grande. Tal vez no te habías dado cuenta de esto antes, pero muchas veces los ataques más fuertes aparecen justo antes de una gran respuesta de Dios. Y cuando él entendió eso, muchas cosas comenzaron a tener sentido, porque era curioso. Cada vez que intentaba acercarse más a Dios, hacer una oración poderosa o cambiar hábitos que le estaban destruyendo la paz, algo extraño sucedía. Aparecían problemas inesperados, pensamientos de derrota, discusiones sin motivo o un cansancio espiritual difícil de explicar. Y ahí recordó algo que dice Efesios 6:12: «No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales». Eso cambió completamente su perspectiva. Entonces dejó de interpretar cada dificultad como una señal de fracaso, porque antes pensaba: si todo se complicó, quizá estoy haciendo algo mal. Pero no, muchas veces el caos aumenta porque el enemigo sabe que algo está por romperse a tu favor.
Por eso hay personas que, justo antes de una bendición, sienten ganas de rendirse, abandonar la oración de hoy o aislarse completamente. Y mira qué fuerte esto. El enemigo no necesita destruirte físicamente para detenerte. Le basta con hacerte perder la esperanza. Por eso un mensaje espiritual puede convertirse en un rescate silencioso cuando sientes que tu mente ya no puede más. Y fue ahí donde comenzó a hacer algo diferente. En lugar de alimentar el miedo, empezó a responder con fe. Cuando despertaba con ansiedad, hacía una oración de la mañana declarando en voz alta: «Hoy no camino solo». Cuando sentía opresión antes de dormir, hacía una oración para dormir pidiendo cobertura sobre su mente. Y aunque al principio parecía algo pequeño, empezó a notar cambios reales. Había más paz, más claridad y menos desesperación, porque cuando Deus fala con você a través de la oración, algo dentro de ti se fortalece incluso antes de que el milagro aparezca. Pero todavía faltaba entender algo más profundo. ¿Por qué el Salmo 70 es considerado un clamor urgente capaz de mover el cielo en momentos críticos? Hay momentos en los que ya no sabes ni qué decirle a Dios. Solo quieres que Él te ayude rápido. Y si alguna vez te sentiste así, entonces vas a entender perfectamente por qué el Salmo 70 es tan poderoso. Porque este salmo no fue escrito desde comodidad, fue escrito desde la urgencia, desde un corazón cansado que necesitaba socorro inmediato. Y quizá hoy tú también te sientes así, como si estuvieras peleando demasiadas batallas al mismo tiempo. Por eso esta oración poderosa puede tocar algo profundo dentro de ti. El salmista comienza diciendo: «Apresúrate, oh Dios, a librarme, apresúrate a ayudarme». Mira qué fuerte es eso. No hay palabras complicadas, no hay apariencia espiritual, solo sinceridad. Y tal vez eso es exactamente lo que Dios está esperando de ti ahora mismo. No una oración perfecta, sino una oración de hoy hecha con el corazón abierto. Porque cuando una persona llega al límite emocional, muchas veces deja de fingir y comienza a buscar a Dios de verdad. Y ahí es donde un mensaje espiritual puede cambiar completamente la dirección de una vida. Entonces él empezó a hacer algo muy simple cuando sentía ansiedad, miedo o presión espiritual. En lugar de guardar todo dentro, repetía lentamente ese versículo del Salmo 70, a veces en el carro, a veces caminando, incluso antes de dormir mientras hacía una oración para dormir. Y aunque parecía algo pequeño, empezó a sentir alivio, como si el peso ya no estuviera solamente sobre sus hombros. Porque cuando Deus fala con você en medio de una batalla, incluso el alma más cansada encuentra fuerzas para continuar. Pero aún había algo que necesitabas entender, y es que muchas veces las influencias negativas alrededor de tu vida son más reales de lo que imaginas. Hay ambientes que drenan tu paz sin que te des cuenta, personas después de las cuales terminas agotado, lugares donde tu ánimo cambia de repente, pensamientos negativos que aparecen de la nada. Y quizá alguna vez sentiste eso y pensaste que era imaginación tuya. Pero no siempre lo es. Él también pasó por eso. Había días en los que despertaba tranquilo y, después de ciertas conversaciones o situaciones, sentía el corazón pesado otra vez. Fue entonces cuando entendió que no toda batalla espiritual llega de forma evidente. Algunas entran silenciosamente, intentando apagar tu fe poco a poco. Y mira esto con atención. El enemigo rara vez empieza destruyendo grandes cosas. Primero intenta robarte la paz, la motivación y la esperanza. Por eso Jesús dijo en Juan 10:10 que el ladrón viene para matar, robar y destruir. Y cuando entendió eso, comenzó a proteger más su mente y su espíritu. Empezó a hacer una oración para protección antes de salir de casa, incluso en días normales. Algo sencillo como: Señor, guarda mi mente, mis emociones y mis pasos hoy. Y aunque parecía algo pequeño, comenzó a notar cambios reales. Menos ansiedad, menos discusiones innecesarias y más claridad para percibir lo que le hacía bien y lo que no. Tal vez tú también necesitas hacer eso, porque hay momentos en los que no necesitas pelear con todo el mundo.
Necesitas cuidar lo que permites entrar en tu corazón. Y no se trata de vivir con miedo, sino con discernimiento. Por eso, una oración de la mañana hecha con intención puede cambiar completamente la energía con la que enfrentas el día. Él incluso comenzó a colocar música de adoración suave antes de dormir, mientras hacía una oración de la noche, y la atmósfera de su casa empezó a sentirse diferente. Porque cuando Deus fala con vocé y su presencia llena un lugar, muchas cosas negativas pierden fuerza sin necesidad de hacer ruido. Pero todavía faltaba descubrir algo aún más poderoso: lo que ocurre cuando Dios decide intervenir directamente en una batalla espiritual. Hay momentos en los que tú ya hiciste todo lo que podías, y aún así nada parece cambiar. Y quizá hoy te sientes exactamente así, cansado de luchar, cansado de esperar, cansado de intentar mantener la fe mientras todo alrededor parece pesado. Pero escucha esto con atención. Cuando Dios interviene, las cosas pueden cambiar más rápido de lo que imaginas. Él también descubrió eso después de pasar mucho tiempo sintiendo que estaba peleando solo. Hasta que un día entendió algo profundo. Hay batallas que no se vencen con fuerza humana, se vencen con presencia espiritual. Y fue ahí donde comenzó a ver pequeños milagros. No fue algo de película ni una voz bajando del cielo. Fueron cambios silenciosos pero reales. Personas que antes le cerraban puertas comenzaron a actuar diferente. Situaciones que parecían imposibles empezaron a resolverse poco a poco. Y lo más fuerte fue esto: la paz comenzó a regresar antes incluso de que los problemas desaparecieran. Porque como dice Éxodo 14:14, el Señor peleará por ustedes. Y cuando una persona cree verdaderamente eso, una oración poderosa deja de ser solo palabras repetidas. Se convierte en un acto de confianza total. Tal vez ahora mismo tú necesitas recordar eso. No todo depende de tu fuerza. No todo depende de cuánto control tengas. Hay cosas que solo cambian cuando Dios entra en escena. Por eso él comenzó a hacer una oración de hoy diferente. Ya no oraba desesperado, sino confiando en que algo estaba moviéndose, aunque todavía no pudiera verlo. Y antes de dormir, hacía una oración para dormir diciendo: Señor, pelea las batallas que yo no puedo pelear. Y poco a poco, el miedo empezó a perder autoridad sobre su vida. Porque cuando Deus fala con vocé y te recuerda que no estás solo, incluso el corazón más cansado vuelve a encontrar esperanza. Pero todavía había algo más profundo que necesitabas entender. Porque muchas veces el verdadero agotamiento no es físico, es espiritual. Hay un tipo de cansancio que dormir no resuelve. Y quizá tú ya lo sentiste. Te acuestas agotado, intentas descansar, pero despiertas igual o peor. La mente sigue acelerada, el corazón sigue inquieto y el alma parece cargar un peso difícil de explicar. Él también pasó por eso durante mucho tiempo. Pensaba que era solo estrés, exceso de trabajo o preocupaciones normales de la vida. Pero un día entendió algo que cambió completamente su forma de ver las cosas. Hay personas físicamente cansadas y hay personas espiritualmente drenadas. Y mira qué fuerte es esto. Cuando el alma está sobrecargada, todo comienza a sentirse más pesado. Las decisiones simples cansan, las emociones se descontrolan más rápido y hasta la fe parece debilitarse. Por eso Jesús dijo en Mateo 11:28, Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. No era solo un descanso físico, era descanso para el alma. Y cuando él comenzó a entender eso, su oración poderosa dejó de ser solo una lista de pedidos. Ahora era un refugio, un lugar donde podía respirar otra vez y entregar el peso que llevaba dentro. Tal vez tú necesitas hacer lo mismo hoy, dejar de fingir que todo está bien y reconocer delante de Dios que estás cansado, porque una oración de hoy sincera puede traer más alivio que horas enteras intentando resolver todo solo. Él empezó a hacer algo muy simple antes de dormir. Apagaba el celular unos minutos, respiraba profundo y hacía una oración de la noche entregando sus pensamientos a Dios. Y aunque al principio parecía insignificante,
poco a poco comenzó a dormir diferente. Porque cuando Deus fala con vosé en medio del agotamiento, tu alma empieza a descansar incluso antes de que las circunstancias cambien. Pero todavía había algo que necesitabas descubrir, y es que muchas veces Dios está preparando milagros mientras tú piensas que nada está pasando. A veces tú piensas que no está pasando nada, pero Dios ya comenzó a mover cosas que tus ojos todavía no pueden ver. Y eso fue exactamente lo que Él tardó mucho tiempo en entender. Porque durante semanas oraba, hacía una oración poderosa, pedía señales, clamaba por ayuda, y todo parecía igual. Pero mientras él pensaba que el cielo estaba en silencio, Dios ya estaba preparando caminos, cerrando puertas peligrosas y acomodando personas y situaciones a su favor. Y mira esto, muchas veces el milagro comienza antes de que puedas sentirlo. Quizá hoy tú también estás en ese punto donde la fe se mezcla con el cansancio. Oras, esperas, luchas, pero una parte de ti se pregunta si algo realmente va a cambiar. Y ahí fue donde él recordó Isaías 55:8. Mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, porque Dios trabaja de maneras que la mente humana no siempre entiende. Por eso una oración de hoy no siempre produce cambios inmediatos visibles, pero sí puede iniciar movimientos espirituales profundos. Y aunque todavía no veas resultados, eso no significa que Dios esté detenido. Entonces empezó a cambiar algo dentro de sí mismo. En lugar de terminar cada noche con ansiedad, comenzó a hacer una oración para dormir diciendo: Señor, aunque no vea nada, sigo confiando en ti. Y poco a poco su corazón dejó de vivir desesperado, porque entendió que los milagros no siempre llegan haciendo ruido. A veces comienzan en silencio, mientras tú descansas, mientras lloras, o mientras simplemente sigues perseverando. Y cuando Deus fala con vosé en medio de la espera, algo cambia. El miedo pierde fuerza y la esperanza vuelve a respirar dentro de ti. Pero todavía había algo más poderoso que necesitabas escuchar, porque ninguna oscuridad tiene más autoridad que la presencia de Dios sobre tu vida. Tal vez alguna vez sentiste miedo de la envidia, de palabras negativas o incluso de cosas que alguien dijo sobre tu vida. Y sí, él también pasó por eso. Hubo momentos en los que sentía que todo empezaba a salir mal al mismo tiempo y llegó a preguntarse si había algo espiritual intentando detenerlo. Pero entonces entendió una verdad que cambió completamente su forma de enfrentar el miedo. Ninguna oscuridad tiene más fuerza que la presencia de Dios. Ninguna. Y cuando eso entra realmente en tu corazón, la ansiedad pierde mucho poder sobre ti. La Biblia dice en Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Mira qué fuerte es eso. No dice que las batallas no existirán, dice que no tendrán la última palabra. Y quizá hoy tú necesitas recordar exactamente eso, porque hay personas que viven aterrorizadas pensando en maldiciones, energías negativas o ataques espirituales, pero se olvidan de algo mucho más importante. Cuando Dios cubre tu vida, el miedo deja de gobernarte. Por eso una oración para protección hecha con fe puede traer una paz que ninguna explicación humana consigue dar. Y fue ahí donde él comenzó a declarar algo todos los días. Antes de salir de casa, hacía una oración de la mañana diciendo: Señor, tu presencia va delante de mí. Y antes de dormir hacía una oración de la noche entregando cualquier miedo escondido dentro de su corazón. Poco a poco dejó de vivir paranoico, angustiado o esperando lo peor. Porque cuando Deus fala con vosé y te recuerda que estás bajo su cuidado, algo dentro de ti se fortalece. Ya no caminas sintiéndote perseguido. Comienzas a caminar protegido, pero todavía faltaba un paso importante. Porque llega un momento donde ya no puedes controlar todo y necesitas aprender a soltar completamente tus cargas en las manos de Dios. Hay batallas que te desgastan no porque sean demasiado grandes, sino porque llevas demasiado tiempo intentando resolverlas solo. Y quizá tú también estás cansado de pensar una y otra vez en el mismo problema, buscando respuestas, intentando controlar cada detalle.
imaginando escenarios que ni siquiera han sucedido. Él vivió así durante mucho tiempo. Por fuera parecía fuerte, pero por dentro estaba agotado, hasta que entendió algo que cambió completamente su relación con Dios. Confiar de verdad significa soltar el control que nunca estuvo realmente en tus manos. Y mira esto con atención, porque puede cambiar la forma en la que estás viviendo hoy. Muchas personas hacen una oración poderosa, pero terminan la oración y vuelven a cargar exactamente el mismo peso emocional. Es como pedirle a Dios ayuda mientras sigues abrazando el miedo con fuerza. Por eso, 1 Pedro 5:7 dice: echen sobre él toda su ansiedad. Toda. No una parte, no solo lo más fácil. Y cuando él comenzó a hacer eso sinceramente, algo dentro de él empezó a descansar otra vez. Porque una oración de hoy hecha con entrega verdadera trae una paz diferente. Una paz que no depende de tener todas las respuestas. Entonces comenzó a practicar algo muy simple, pero profundamente transformador. Cada noche, antes de dormir, escribía en una hoja aquello que no podía resolver, y luego hacía una oración para dormir entregando cada preocupación a Dios. A veces eran problemas financieros, otras veces miedo por el futuro o heridas emocionales que todavía dolían, y aunque al principio parecía extraño, poco a poco sintió que su mente ya no estaba tan atrapada. Porque cuando Deus fala con você en medio de la rendición, entiendes que descansar también es un acto de fe. Pero todavía faltaba algo más. Porque después de la entrega viene una declaración poderosa que puede cambiar completamente la manera en que enfrentas la vida. Después de todo lo que vivió, él entendió algo que jamás volvió a olvidar. Las palabras que repites todos los días terminan moldeando la manera en la que enfrentas la vida. Y durante mucho tiempo había hablado desde el miedo, desde el cansancio y desde la derrota. Nada cambia, todo me sale mal, ya no puedo más. Quizá tú también dijiste cosas así alguna vez, pero entonces recordó Proverbios 18:21. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Y ahí comprendió que una oración poderosa no solo sirve para pedir ayuda, también sirve para declarar victoria incluso antes de verla. Fue entonces cuando empezó a cambiar sus palabras diariamente. Cada mañana, después de hacer una oración de la mañana, decía en voz alta: Dios está conmigo y el mal no tiene autoridad sobre mi vida. Y aunque al principio se sentía raro, algo comenzó a fortalecerse dentro de él, porque hay declaraciones que alimentan el miedo, y hay declaraciones que alimentan la fe. Por eso un mensaje espiritual puede cambiar completamente el ambiente de una casa, de una mente y hasta de una familia entera. Poco a poco dejó de esperar siempre lo peor y comenzó a creer que Dios todavía hacía milagros reales. Y quizá hoy tú también necesitas hacer esa declaración, no porque ignores los problemas, sino porque decides confiar más en el poder de Dios que en el tamaño de tus batallas. Por eso él terminó esa noche haciendo una oración de la noche diferente. Ya no oró derrotado, oró con fe. Dijo: Señor, aunque no vea todavía el milagro, creo que ya está sobrando. Y mientras repetía esas palabras, sintió una paz que hacía mucho no sentía. Porque cuando Deus fala con você y toca tu corazón, incluso la oscuridad más pesada comienza a perder fuerza. Y fue ahí donde entendió algo hermoso. Los milagros muchas veces empiezan dentro de ti, antes de aparecer delante de tus ojos. Y ahora quiero que hagas algo muy importante. No salgas de este video igual que entraste, porque después de esta oración poderosa, ya entendiste que muchas de las batallas que enfrentas no son solamente físicas, son espirituales. Y aunque durante mucho tiempo intentaste cargar todo solo, hoy Dios te recordó que no necesitas seguir peleando sin ayuda. Tal vez todavía existen problemas sin resolver. Tal vez aún hay puertas cerradas, preocupaciones o luchas dentro de ti. Pero escucha esto con atención. El hecho de que todavía no veas el milagro no significa que Dios no esté obrando.
muchas veces el cielo comienza a moverse en silencio. Por eso quiero invitarte a hacer algo diferente a partir de hoy. Antes de dormir, haz una oración de la noche entregando tus cargas a Dios. Cuando despiertes, comienza el día con una oración de la mañana, antes de tocar el celular o entrar en las preocupaciones del mundo. Y cada vez que el miedo intente regresar, recuerda esta verdad. Ninguna oscuridad tiene más poder que la presencia de Dios sobre tu vida. Y ahora quiero leerte aquí abajo. Escribe en los comentarios: Dios es mi refugio y mi milagro ya viene en camino. Y si tienes una petición especial, déjala también. Voy a estar leyendo y orando por ti. Dale like a este video para que este mensaje espiritual llegue a más personas que necesitan esperanza hoy. Compártelo con alguien que esté pasando por una batalla silenciosa. Y suscríbete al canal para seguir recibiendo oración poderosa, oración de hoy, mensaje de Dios, oración para protección, oración para dormir y mensajes espirituales que fortalecen el alma. Porque cuando Deus fala con você, incluso el corazón más cansado vuelve a encontrar paz. Y nunca olvides esto: Dios todavía hace milagros.